amigos de Enlace Veracruz. Hoy estamos aquí con nuestros amigos, el doctor Genaro Coria, el doctor Jorge Manso y en especial con el doctor Jim Faust y la licenciada Olga, nuestra amiga Olga Isabel Alarcón. ¿Y de qué se va a tratar el tema el día de hoy tan importante para las mujeres? Que es un tema, yo diría que nuevo, lo que es el Viagra femenino. Y vamos a darle la palabra a la licenciada Olga para que ella nos haga las preguntas acerca del tema al doctor Jim Faust. Pues muy buenas tardes, amigas y amigos de Enlace Veracruz 212. Gracias por permitirnos, a la licenciada María Magdalena, por estar permitiéndonos este pequeño espacio. Doctor Jim, aquí por medio de nuestro traductor, el investigador Genaro Coria, queremos preguntarle que nos cuente más bien cómo es que nace esta idea de crear la píldora de Viagra femenino, en qué nos beneficia a nosotras las mujeres y cuál pudiera ser un pequeño daño a la salud hacia nosotras este tipo de farmacéuticos. So what was the story behind bremelanotide? What is the potential side effects and what would be important for women to take it? Okay. So the story behind bremelanotide starts with the diagnosis of sexual desire disorder, where women can get aroused in their genitals, but just don't want sex. La idea de investigar esto comienza con un problema de salud que se llama la hiposexualidad sexual femenina, donde hay posiblemente excitabilidad genital, pero nada a nivel mental ni deseo. So the idea is that for women, sexuality is less in their genitals, even though the clitoris is very important, but it is more in the brain. And it is for men as well, but Viagra was invented so the penis could become erect. Erection isn't the problem, desire is the problem. So esto gira alrededor de entender la fisiología de la sexualidad, donde no es importante tanto los genitales en las mujeres, sino cómo ocurren los efectos de motivación y deseo sexual a nivel mental y cerebral. Igual para el Viagra masculino en este caso, que es facilitar las erecciones, pero no hace ningún efecto a nivel central en el cerebro. So something that would essentially elevate the libido or the sexual drive, the desire, was an enigma for centuries, really, for maybe even millennia. How to get women to want sex when they don't necessarily want it, but very important, más importante, they want to want it. They want to feel like they did when they were younger and wanted to have sex. Uno de los enigmas que está detrás de todo esto es entender de dónde surge en el cerebro el deseo sexual femenino, cuándo es cuando desean tener sexo, y lo más importante es entender cuándo quieren querer tener sexo. So many drugs had passed that were drugs that affected the neurotransmitter dopamine. There were drugs that affected another neurotransmitter called serotonin, that would, when women were taking them for other reasons, increase their sex drive. And one of those drugs was called flibanserin, which got approved as Addy, and it's a drug that reduces serotonin, because when serotonin is high, your sex drive goes down. Other drugs activate dopamine, the neurotransmitter dopamine in the brain. And so when bremelanotide was first discovered as a peptide, it was used to potentiate erection, but in fact it also in female rats increased their desire, which is their solicitations. Ok,
aunque muchas drogas se han probado para tratar de entender los mecanismos de excitación y motivación sexual, en general giran los mecanismos alrededor de la dopamina y la serotonina. Por ejemplo, la flibanserina, que lo que hace es bajar serotonina. Uno de los efectos secundarios de tener serotonina muy alta es baja libido. Pero en este caso la vermelanotida o el Viagra femenino lo que hace es actuar sobre otro sistema que se llama el sistema de las melanocortinas, que lo que hace es incrementar la libido, no tanto disminuir la inhibición. Perdón, o sea, entiendo lo siguiente, como mujer, hormonalmente, son una hormona las mujeres, por si no lo saben algunas personas por ahí, somos totalmente hormonales. Cierta edad nuestro libido baja. Para activarlo es lo que haría esta pastilla, esta píldora. So the question is, if women are so hormonal, is this hormonal type pill increasing hormones again, or what is it doing? It doesn't have any effect on hormones. Okay. It affects only dopamine in a certain part of the brain, which is called the medial preoptic area. Sí, no hace ningún efecto en las hormonas femeninas, lo que hace es actuar a nivel central en el cerebro, incrementando la actividad en un área que se llama el área perióptica media del cerebro. And this area is very important because its output goes to a part of the brain that increases motivation. But motivation for what? Well, the inputs that come into the medial preoptic area, one of the big inputs, are sexually related stimuli. So it is by activating dopamine in this region, you're amplifying, increasing the response to those sexually motivated stimuli. Esta área del cerebro, la área perióptica, es muy importante porque tiene conexiones con otras áreas que incrementan el valor incentivo de los estímulos sexuales. Hacen que el mismo valor incentivo simplemente valga más y sea más relevante y más fácil activar el deseo sexual. Now, I need to add, when women ovulate in the cycle, so the ovulatory cycle, when that ovulation period happens, the ovaries release testosterone. And testosterone goes into the brain and actually activates the same pathway that we are now pharmacologically activating. So the output is the same whether you are ovulating or whether you're giving a drug that produces the output. Entonces este medicamento imita un poco el efecto de una hormona que se libera cuando las mujeres están ovulando, que es testosterona, que finalmente llega al cerebro e incrementa la actividad en esta área perióptica media para facilitar el valor incentivo de los estímulos sexuales. En México todavía existe pues un tabú hablar de estos temas, licenciada, es un tema pues un poco difícil por lo tradicional que somos aquí en el estado, ni se diga, en el estado de Veracruz. Sin embargo, ¿qué tan viable es tomar esta pastilla? Transmitírselo a los hijos, hablarles a ellos de sexualidad, que bueno, aquí lo sabemos, no tan fácilmente los padres tenemos esa posibilidad de transmitirle a los hijos. Yo creo que nos van a ver muchísimas personas. ¿Qué le podemos decir como padres a nuestros hijos sobre este tema? Okay. So in Veracruz is talking about sex is a bit problematic because it's a taboo topic. So what do you say about talking to kids and to children about that these medicines exist and how useful they are for the society? What is the way to take that information? I mean, I think I'm not sure about how to talk to kids about this because, in my opinion, sex education should start very young, and we should not be anywhere in the world taboo to talk about sex. But I think we need to talk to the parents, especially parents of children, because sometimes the mothers of children have a million things to do, and if the husbands are not helping, then the mothers have 1,025 things to do, and so they lose their drive, their desire, because they have too many things to do. And that's not a woman with a desire disorder. Algo importante es, los tabús es importante irlos eliminando, hablando desde muy jóvenes con los hijos en este caso, pero lo más importante es dar esta información a los padres, que son quienes eventualmente van a transmitir información a los hijos. Hay un punto en el que las mujeres tienen tanto que hacer en casa, tantas ocupaciones,
y la libido se pierde un poco, pero no ese es el tipo de libido de la hiposexualidad la que este producto facilita o ataca o mejora, sino es el otro tipo de hiposexualidad fisiológica en la que está enfocado este tratamiento. But because sex is natural, it is a natural thing that we do, like eating and like sleeping. We also have sex. And so kids need to know that that's normal. And the parents, and especially women who have desire disorders, who are suffering from these and want back what they have, they also need to know that the drug isn't doing something that disturbs the brain. The drug is actually doing something that their brain would do normally under, say, conditions of ovulation, when women are, say, have more sex drive than they do during the rest of the monthly cycle. Sí. Algo importante de entender es que este fármaco no actúa sobre el tipo de mujeres que no desean tener sexo porque están estresadas o muy ocupadas. Actúa a nivel de la hiposexualidad fisiológica y no tiene ningún efecto secundario de tipo hormonal ni de tipo de salud. And one más. It's also important for couples, for the husband to be involved in understanding how the drug works and understanding how it will affect their sex lives. And it's very important to make time for sex. We make time for food. We also need to remember how to date each other, like we did when we first got together. And so make time for that. Algo importante para las parejas es que cuando la mujer toma este tipo de medicamento, es muy importante que la pareja varón o la pareja de la persona esté bien informada de cómo funciona y aparte trabajar en la parte psicológica y ambiental del sexo. El sexo debería ser una práctica tan común y tan normal como comer o dormir, en la que uno tiene que prepararse y hacer los rituales necesarios. Doctor Jim, vamos a darle la oportunidad al doctor Jorge para que haga las preguntas, que también tiene algunas, entonces vamos a darle el uso de la voz al doctor. Sí, bueno, aquí sí es importante saber cómo ha sido la historia de todos estos fármacos, ¿no? Claro. Y saben ustedes, que en los medios estuvo muy intenso lo del Viagra cuando salió en su momento y todo el boom que hizo, ¿no? Ahora tenemos a esta otra droga, el nombre es Vyleesi. Aquí sería importante saber qué tanto impacto va a tener, si va a ser if it's going to be a comparative with the Viagra, this Vyleesi, regarding the community. What do you think about it? About whether it will be like Viagra? Like that? Yeah, it won't. It won't, because men would go to the doctor and say, I have a problem. And the doctor would say, oh, here you go, Viagra. Viagra, and then the other ones. With this one, you need to go and have a diagnosis, a real diagnosis of hypoactive sexual desire disorder. Once you have that, and you know you have it, and you feel as a woman, I'm being a woman now, you feel like you are distressed by it. See, if you're not distressed by it, but there's not a problem. You don't have that. But if you are distressed by it and you've tried everything and your husband is like, please help, somebody help us, and nothing is working, then he's not the problem. And it could be your environment that's the problem, but your brain adapts to that environment. And so the adaptation is inhibiting. It's inhibiting. You need then something to disinhibit that, which is what bremelanotide does. So I think that it's very important to understand how it works, and it's very important for women to have the choice to say, okay, once I have this and I know that this is what it is, it's not just I'm, a broken brain or a broken woman or a broken toy for my husband, but I am a person with a sex drive that's very real, that I had and now I've lost and I want it back. That's
the person who's going to get this. So they're not going to go to the doctor and say, I have a lost sex drive, give me a drug. The doctor's going to say, okay, what's a diagnosis? And if this is a real diagnosis, I'm going to give you more information, and you make a choice, so that you can say, okay, I want this drug, as opposed to, like candy. La comparación del Viagra masculino y el Viagra femenino no va a ser tan comparable en sí, porque el hombre va al urólogo, al médico en general, ve que no está teniendo una erección, le dan un Viagra masculino con sildenafil, tiene una erección y punto. Mientras que en el caso de la mujer, para poder diagnosticarse con desorden de hiposexualidad femenina, necesita que la diagnostiquen a través de los medios adecuados, y una de las características esenciales para la hiposexualidad que esto trata es sentirse estresada por no poder tener sexo. Es decir, sí desearlo, pero de cierta forma querer eventualmente no poder desearlo y sentirse estresada porque no puede querer tener sexo. Entonces, después de un diagnóstico profundo, para el cual los médicos ginecólogos se entrenan en diagnosticar la hiposexualidad de este tipo, se puede tratar con la vermelanotida la hiposexualidad. Una pregunta, entonces, por esta explicación que nos da, debe de haber una receta médica para poder nosotros ser diagnosticadas y poder ir a comprarla. So it has to be prescribed exclusively by a medical doctor. That's right. O sea que sí lleva un control. It's a control medication. Right? Well, yeah. Perfecto. Yeah, and again, the idea is not for women to be made to feel that they are broken. The idea is to say, well, look, this is life, this happens. If you don't want it, that's fine, you don't have a problem. If you do want it, it's there for you, it's a choice. La esencia que gira alrededor de este medicamento es que no se trata de hacer que las mujeres tengan sexo, se trata de darles una opción más, que en caso de que deseen, hay una opción para tratar la hiposexualidad, pero sigue siendo una decisión finalmente femenina, desear o no querer modificar esa parte de la vida. Perfecto. ¿Tiene un costo muy elevado? ¿En cuánto está ahorita? ¿Ya está al mercado, ya está en circulación este medicamento, esta pastilla? ¿No? Is this in the market, and how much it is Well, per shot? It's not known yet how much it will be per shot, and it's going to be on the market this month in Estados Unidos Ya está. y Canadá. I'm not sure about Mexico, but I'm sure it will come down to Mexico and also go to Europe. They want to price it lower than flumansarine. Okay. Aún no se sabe cuánto va a costar porque aún no sale al mercado, sale este mes próximo, pero lo que sí están seguros es que quieren que cueste menos que la flibanserina, que es la competencia. Doctor Jim, ¿tiene algunos efectos negativos esta píldora? So, Any potential side effects? potential side effects, yes. There are some early side effects with the drug, and they include flushing, which is the same thing that happens with Viagra. So because it's activating dopamine in this particular region, the output doesn't only go to motivation, but it also goes to blood movement. And some of that blood movement goes to your head a little bit. Now, it's not going to make you faint, it's not going to make you do anything other than just go, oh, my face is red. But that goes away after, say, a week of using it. El efecto principal son bochornos y enrojecimiento. Más o menos desaparece después de una semana continua de uso. And that's the only side effect that anyone said, oh, my face feels warm. And they didn't expect that. Doctor Jorge Manso, como investigador de la universidad, nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana, ¿qué le deja de enseñanza a usted como hombre dentro de su núcleo familiar, con su esposa, su pareja? Y es una pregunta fuera de la investigación, pero más que nada como padre de familia, como esposo. ¿Cree usted o le daría a usted toda la atención a su esposa? Claro. En este caso. Sí, porque como bien lo dice el doctor Faust, esta tiene que verse, y no tiene que verse, sino que es una disfunción femenina. Exacto. ¿Sí? Es
no una patología como tal, pero digamos que sí es una alteración orgánica que tiene la mujer, ¿no? Como explicaba el doctor, tiene que haber un diagnóstico como si fuera una enfermedad cualquiera, ¿sí? Y como cualquier enfermedad, que no es una enfermedad que deba de curarse, porque como bien lo dicen, si la mujer decide así me quedo, así se queda. ¿Sí? Sería un trastorno. Como un trastorno. Pero si la mujer quiere y desea seguir teniendo su actividad sexual, bueno, es cuando a partir del diagnóstico pues va a usar el medicamento prescrito. Por lo tanto, es importante porque sí, el sentimiento del deseo sexual llega a ser una parte importante del bienestar psicológico de la persona. Para el matrimonio, ¿no? Claro, para el matrimonio, para la persona, entonces sí, yo no vería ninguna objeción, porque se trata de un medicamento que va a un punto medular que, como lo dijo hace rato, es un tabú, ¿no? Pero si decimos va por un medicamento para la gripa, pues todo el mundo lo ve muy normal. O va por un medicamento para un malestar estomacal o por lo que sea, se ve normal. Pero aquí, como estamos hablando de sexo, entonces es algo que sí llama mucho la atención. Pero es algo similar, es un trastorno. Sí. Yo tengo una duda, sáquenme de la duda. Nosotras en la etapa, cuando entramos a la menopausia, ¿se puede usar en esos términos? Can this be used during menopause? Well, it most likely will be, but it is only approved so far for premenopausal women, at least by the FDA. But likely menopausal women or postmenopausal women will use it what we call off-label. Okay. So that means the doctor will prescribe it, but it will be off-label, meaning it won't be, the label says only for premenopausal women, but postmenopausal women will probably get a doctor to write the prescriptions for them. Will it work the same? At least in our rats and in the postmenopausal clinical trials, it does. Sí, hasta ahora la FDA solo lo aprobó para usarse en mujeres premenopáusicas. Muy probablemente se va a usar lo que se llama off-label o sin estar oficialmente registrado o autorizado para eso, pero probablemente sí se vaya a usar para mujeres postmenopáusicas. La evidencia, al menos en ratas de laboratorio, sugiere que funciona en ratas postmenopáusicas y premenopáusicas de manera igual. Entonces tiene mucho potencial también en la postmenopausia. Perfecto. Licenciada, ¿alguna pregunta? Doctor, ¿alguna otra pregunta? No, le damos el uso de la palabra. No, yo creo que ese es un tema fundamental para traerlo a la discusión con la sociedad, porque sí es importante que nosotros estemos involucrados en lo que es la educación sexual, que nos hace mucha falta, como bien dice usted hace un momento. La educación sexual en diferentes niveles, ¿no? Desde los niños hasta los adultos incluso, porque sí es importante conocer, sabemos cuál es el desarrollo sexual normal, aunque no lo platiquemos mucho, pero las disfunciones que existen en la población también son importantes. Sí, porque, bueno, este trastorno, así a ciencia cierta, bueno, personal, yo no tenía el conocimiento que existía. Y sí, cuando me comentan este tema, sí se me hizo súper, lo platicamos en la mañana, se me hizo súper interesante como mujer, como madre de familia. Yo creo que traerlo a México va a ser, sí, un tabú, pero también va a ser benéfico, porque a veces nosotras no somos diagnosticadas en este tipo de trastornos, doctor. Sí, claro, porque es todavía cuando nosotros platicamos con comunidades de mujeres, todavía incluso vemos algunas que no van al ginecólogo Regularmente. Porque no tienen que ir. Muchos esposos evitan que sus esposas vayan,
al ginecólogo, porque cómo las va a ver otro hombre que no sea yo. Entonces, todos estos pequeños detallitos en donde lo que estamos haciendo es que todas las alteraciones fisiológicas de tipo reproductivo de la mujer, pues las estamos metiendo debajo de la alfombra, ¿no? Pero existen, ¿sí? Existen al grado de que eso se está convirtiendo en un medicamento importante que causó mucho revuelo en la prensa, va a salir ya al mercado y va a tener, yo creo, tanta aceptación como lo tuvo el Viagra en su momento. Perdón, algo que es importante conocer nada más es que la bremelanotida no es un fármaco improvisado o nuevo, es un fármaco que tiene 20 años de investigación. Al Dr. Faust le tocó desde hace 20 años empezar con los primeros estudios preclínicos en ratas. Y también de ahí vale la pena tomar la relevancia que es la investigación básica en animales de laboratorio para poder entender más cómo funciona el cerebro, la fisiología y cómo a partir de ahí, de investigación bien llevada, seria, estricta, publicable a nivel internacional, surgen medicamentos que eventualmente nos ayudan a entender más sobre nuestro cuerpo, nuestro cerebro y para poder educarnos más como culturas, ¿no? Tiene que ser a fuerza un ginecólogo que extienda el diagnóstico, que diagnostique que efectivamente la mujer o la persona necesita esta pastilla. So it's only gynecologists who prescribe this drug? Or It could be a family doctor, it could be a urologist, gynecologist. I mean, the person should have some training in sexual medicine, but yeah, any doctor can prescribe this. cualquier médico que sea entrenado en medicina sexual, puede ser urólogo, médico familiar, ginecólogo, pero la importancia de esto es entender cómo son los mecanismos de diagnóstico de la hiposexualidad Que femenina. sepa los síntomas, ¿no? Sí, más o menos, y sobre todo los mecanismos de diagnóstico, que es entender que no solamente se trata de no querer tener sexo, se trata de acompañamiento psicológico y fisiológico para entender. Perfecto. Vamos a irnos a un descanso de 5 minutos y regresamos.